La Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria y Código DF, presentan Vincularte. A partir de este momento, los micrófonos se abren a la cultura urbana. La capital es su cultura. Un espacio tomado por las propuestas artísticas de cada rincón de esta urbe. El intenso movimiento cultural Genera el latido del pulso cultural de la capital. Vincularte. El pulso cultural de la capital. Conduce Andrés Castuera Miche. ¡Comenzamos! Bueno, pues lo prometido es deuda. Está con nosotros la licenciada Raquel Olvera Rodríguez. Ella es la directora ejecutiva de Tratamiento a Menores del Gobierno del Distrito Federal. Como titular de la Dirección General de Tratamiento a Menores, dirige el área de ejecución de medidas judiciales impuestas por juez especializado en el nuevo modelo de justicia para adolescentes en el Distrito Federal. Este modelo se centra en la problemática de los adolescentes en conflicto con la ley, que establece como eje rector el desarrollo de estos, a través del acompañamiento en la construcción de un proyecto de vida alcanzable, basado en sus habilidades y competencias para ser reinsertados a la sociedad de manera adecuada, restituyendo la afectación en el tejido social. Raquel, bienvenida a Vincularte. No, Andrés, muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Gerardo Amancio, quien es en gran medida responsable de que hayamos podido hacer posible este programa. Él es el subdirector de capacitación de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuál es el origen del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal? Y sobre todo, ¿qué diferencia hay entre los antiguos centros tutelares para menores infractores y lo que actualmente son las comunidades de adolescentes? Bueno, todo esto nació a raíz de una reforma constitucional donde responsabiliza a los estados, en nuestro caso al Distrito Federal, de hacerse responsables de todos los jóvenes que cometen delito en su demarcación y se transforma en un sistema tutelar. ¿Qué significaba esto? Que era como proteccionista el Estado, como el joven era inimputable, no era consciente de las conductas que realizaba, entonces el Estado, a falta de una atención, una educación adecuada, se encargaba de tutelar o responsabilizarse del menor. Todo esto se transformó en una tendencia internacional donde dice los jóvenes sí son responsables por la comisión de las acciones que ellos ejercen. Se dice que son desde los 12 años con responsables, pero que si a esto se les impone una sanción, tiene que ser conforme a la edad y al proceso por el que están viviendo. ¿Cómo ha sido la cultura y el arte una herramienta para contener y combatir la violencia en estas comunidades? En principio una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque considero que el gran problema, no solo de los adolescentes o los jóvenes en la Ciudad de México, sino de todos, es de carecer de vías de expresión. ¿Y vías de expresión a qué? A la creatividad personal, la creatividad colectiva, etc. Cuando la Secretaría de Cultura es enterada de la formación, la construcción de este nuevo modelo de atención, nosotros comenzamos a asistir a reuniones de trabajo con la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores para diseñar un modelo de intervención en las comunidades. Eso fue hace un poquito más de 2 años. El gobierno de la ciudad tomó las instalaciones del gobierno federal el 6 de octubre de 2008 y también, lo digo con mucho orgullo, la Secretaría de Cultura fue, junto con Salud, las primeras instituciones que tuvieron presencia en las comunidades, tal y como las dejó el gobierno federal, que eso ya es motivo de distintas anécdotas, pero desde entonces nosotros estamos presentes. Es impresionante a través del trabajo que se realiza, pero también la Dirección Ejecutiva con su modelo de atención, la creatividad, el talento que existe en los jóvenes, en las comunidades. En un entorno como es el tratamiento a adolescentes que han delinquido, en que las y los jóvenes han sido ya violentados en diversos aspectos, lo que ha desencadenado pues su ingreso a este sistema, ¿cómo se ataca la violencia que ellos han sufrido? Dicho de otra forma, ¿cómo trabajar contra la violencia en un contexto que ha sido generado por la violencia? Wow, es todo un tema. Sí, efectivamente, lo que los hizo llegar a los jóvenes es la violencia.
y la falta de formación y atención dentro de su núcleo familiar y la violencia generada por entre los propios jóvenes. Entonces, ¿cómo intervenir con ellos? Primero tenemos que generar confianza, porque tienes una visión de autoridad hacia ellos, entonces esta no puede dejar de tener este aspecto, pero que ellos sientan la afinidad y el gusto para poder intercomunicarse con nosotros. Todos y cada uno de los que participamos en el sistema tenemos un equipo, desde un trabajador social, un psicólogo, un terapeuta, un tallerista. Entonces hay quien hace el clic con el chavo y empieza a generarse esta comunicación. La comunicación siempre se tiene que basar en un ámbito de respeto y generando los mecanismos de comunicación los más tradicionales, pero siempre con el respeto. Estos jóvenes y estas jóvenes en conflicto con la ley inevitablemente se van a enfrentar a un tipo de violencia muy agresiva, el rechazo social y el estigma que va a generar su condición. ¿Cómo trabajar con ellas y con ellos para saber manejarla y que esta violencia a la que se van a enfrentar una vez terminado su proceso, una vez terminado su internamiento, no los haga reincidir y caer en un círculo vicioso, ¿no? Prepararlos para lo que viene, ¿no? Porque es algo muy complicado. Vienen de un entorno violento, se tiene que trabajar esa violencia y los vamos a devolver al mismo entorno violento. Sí, es bien complicado, pero les decimos que a pesar del entorno, ¿no? Haberles generado esa autoestima y esa fortaleza entonces eso los va a hacer mucho más fuertes y evitar que se vuelvan vulnerables para poder caer en esas conductas. Normalmente con los chavos que nosotros trabajamos cuentan con algunas características que los hacen violentos, pero también líderes negativos dentro del barrio o del lugar donde procedieron. Entonces lo que nosotros hacemos que destaquen de ellos es su transformación y volverse líderes positivos. Cuando estos vuelven a su barrio, no se dejan influenciar por los otros. ¿Por qué como sociedad nos tardamos tanto en darnos cuenta que teníamos herramientas como el arte, como la cultura, que podían lograr lo que ni todos los presupuestos a seguridad pública podían hacer? Bueno, una respuesta así, bote pronto, ¿por qué tardamos tanto? Es porque estamos saturados de mensajes en contrario. Ya se ha hablado mucho de la televisión, ya se ha hablado mucho de los medios de comunicación, se ha hablado mucho del papel que juegan como inmovilizadores. Desmovilizan. ¿Cómo la enfrentan en estas comunidades? Tanto en las comunidades para mujeres, en que de alguna manera se tiene que tratar esta violencia de género entre ellas mismas, en varios sentidos, tanto en víctimas de la misma o en el peor de los casos, pues como generadores de violencia. Desgraciadamente los jóvenes o cuando van transitando por el espacio de ser niños, son víctimas de la violencia dentro de la casa, ¿no? En la propia calle, y que desgraciadamente es el sector más cercano a ellos quienes son los que la generan y por lo tanto los hacen a ellos generadores de la violencia. El mayor porcentaje de las chicas que tenemos por haber cometido un delito ingresaron por temas relacionados con la familia que los involucraron sentimentalmente. Entonces generan violencia moral hacia la mujer, haciendo un abuso, ¿no? De esa posible o debilidad y las hacen delinquir, ¿no? O las involucran por la relación de una pareja, con la familia, con la propia madre. Entonces terminan por amor haciendo y generando violencia, ¿no? ¿Qué estrategias aplican para que al terminar su tratamiento, además de todos estos aspectos que hemos estado hablando, de la cultura, de los talleres, toda la integralidad que se trabaja, cómo se logra construir una conciencia contra la violencia de género? Bueno, ese es un proceso que tiene que vivir en todo lo que está, se está intercomunicando el joven, ¿no? Hasta lo que puedo y lo que debo de hacer, ¿no? Cómo romper todas esas barreras del machismo, de yo no puedo no me puedo meter a una cocina, solo hago cosas de hombres, cómo tratan a la chica que va a visitarlos, ¿no? La novia, la pareja, o él con su papel de padre. Entonces es vincularlos en todo su proceso para empezar a respetar la figura, sin importar cuál sea esta. Y entonces nosotros hicimos un ejercicio muy interesante con los jóvenes cuando les preguntas a quién ejerces más violencia, y ellos concluyeron que es hacia su pareja y a su madre, donde ellos consideran y creen que
tienen una imagen por encima y entonces les da derecho a generar o producirles violencia. Muchas gracias, Raquel Olvera, muchas gracias, Gerardo Mancio, por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, ya saben que Vincularte, pues, es su casa. Muchas gracias. Esto fue Vincularte. Una presentación de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria. Y Código DF, todas las voces en un mismo lugar.